En Coyuntura recibe esta tarde a José Ugaz Sánchez Moreno. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, felizmente, encantado de estar acá. No, gracias por tu tiempo. José, queremos repasar la última coyuntura que ha estado fuertemente marcada por asuntos judiciales. En general, ¿qué impresión tienes de este acelerado proceso reciente que ha transitado desde las discusiones sobre la Fiscalía y la denuncia Castillo hasta las últimas decisiones en ratificaciones en la Corte Suprema? Bueno, creo que es un proceso acumulativo, ¿no? Que no viene de estas últimas semanas ni meses, sino que ha venido generándose, yo diría, en los últimos gobiernos. Ya se viene hablando hace tiempo de la judicialización de la política y cómo cada vez más los actores políticos terminan enfrentando una serie de avatares judiciales y fiscales, ¿no? Yo recuerdo cuando recién me iniciaba en el ejercicio del derecho penal, en los pasillos del Palacio de Justicia solo habían dos corresponsales que cubrían notas judiciales. Hoy día uno va a la Fiscalía o al Poder Judicial y encuentra decenas de medios escritos, televisión, medios virtuales, etcétera. Entonces creo que eso es uno de los signos de los tiempos y que tiene que ver con la degradación de la política, de una clase política que efectivamente cada día está peor, en el sentido de que no solamente no cuenta con la preparación adecuada para el ejercicio de una política sana, sino que más bien ha visto en el encumbramiento en distintos espacios del poder una oportunidad para robar, para satisfacerse personalmente, para poner a los suyos en distintos ámbitos del sector público, lo cual está generando un tremendo daño al Estado. Estás describiendo una suerte de desplazamiento de la búsqueda de protecciones ciudadanas hacia el judicial y un debilitamiento o adelgazamiento de los espacios propiamente públicos en áreas como el Congreso y el gobierno. Y tú encuentras que en este proceso, llamémosle judicialización de la política, politización de la justicia, hay suficiente material o lugar para que reclamos ciudadanos de protección. Estoy pensando en el caso de Ana Estrada, en los casos UNEDU, en los casos de matrimonio igualitario, igualitaria, puedan darse encuentre espacio para que el judicial siga siendo, en medio de estas discusiones, un área en la que los derechos ciudadanos puedan encontrar cabida y confirmación. Sí, yo creo que estamos hablando de un proceso de judicialización de la política y no politización de la justicia. Politización de la justicia creo que es un concepto que describe lo que ocurrió hace algunas décadas atrás, cuando, por ejemplo, existía la llamada célula judicial aprista y había intereses partidarios, ya sea Acción Popular, el PPC en su momento con la designación de magistrados y luego históricamente con el APRA, una manipulación del sistema judicial y fiscal. Hoy creo que eso no ocurre de manera sistemática. Pueden haber ahí algunos magistrados o fiscales que efectivamente tengan algún tipo de interés político, pero lo que estamos viendo en todo caso al interior del sistema de justicia, cuando ocurren problemas como el de Chávarri, por ejemplo, en la Fiscalía de la Nación, o el de Inostroza en la Corte Suprema, más bien estamos hablando de operadores judiciales o fiscales que están vinculados a prácticas de corrupción y de crimen organizado, antes que anteponiendo intereses ideológicos como lo que ocurría hace algunas décadas atrás. Pero sí, en general, yo creo que si miramos hacia atrás, en perspectiva, hay un mejoramiento del sistema. Hoy día creo que tenemos una Corte Suprema bastante más decente de la que hemos tenido en los últimos 40 años y a pesar de todos los problemas que el Ministerio Público ha tenido y que los hemos discutido en este mismo espacio, sin embargo hay una generación de fiscales probos, con motivación adecuada y con preparación, lo cual creo que permite que ciudadanos que tengan problemas no estrictamente de carácter político, sino de necesidad de protección de sus derechos o de resolución de conflictos, pueden encontrar un espacio para ello.
Nos está diciendo entonces que en esta sobreposición o en este encuentro entre los espacios de las políticas y los espacios judiciales hay fenómenos de signo positivo, fenómenos de signo negativo, y estoy entendiendo que caracterizas el nuestro, por lo menos en esta área, como un fenómeno de signo positivo, uno que puede ofrecer oportunidades. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves, qué conclusión te produce el discurso del gobierno sobre persecuciones políticas o sobre abusos de la fiscalía en la organización de los casos Castillo, que va a ser además un tema álgido en la siguiente visita de la OEA? Bueno, esos son puros fuegos artificiales, ¿no? Yo he sostenido siempre que no hay corrupto que no diga que es un perseguido político o que hay una conspiración en su contra o que los jueces fiscales están presionando a los testigos, a los colaboradores para hacerle daño porque hay una mano negra, ¿no? Esto lo hemos escuchado en los últimos tiempos, Toledo hacia adelante, todos hablan de manos negras, esto detrás de la justicia, y esto no es así. En el caso peruano es evidente que yo recuerde, ninguno de los últimos presidentes, fue particular de los, digamos, de Fujimori, después de Fujimori hacia adelante, ningún régimen, ningún gobierno ha tenido un control del sistema judicial o del sistema fiscal, y la prueba es que todos han filado por el banquillo de los acusados. Incluso en el caso de Fujimori, donde sí hubo una cooptación sistémica, organizada, con una intervención física primero y luego la imposición de un delegado del gobierno en el sistema de justicia, el propio Fujimori terminó preso y condenado y está pagando prisión. Entonces, hablar de que todas estas son conspiraciones para hacerle la vida imposible a los presidentes es francamente absurdo, con todo lo que se ha probado y lo que vemos además en el día a día. Y en este balance, José, ¿cómo conceptualizas, cómo percibes las discusiones que han habido sobre las destituciones, remociones, sobre las primeras decisiones que tomó la actual fiscal de la Nación, la señora Benavides, especialmente en lo que se refiere a las investigaciones que afectan a su hermana, la jueza Benavides? Yo creo que ahí cometió un error, lo he dicho también públicamente, creo que cometió un error y le dio munición a sus opositores y al gobierno para decir que efectivamente no tiene las condiciones éticas como para poder investigar a nadie, ¿no? Si efectivamente, como ella ha sostenido, se trataba de un proceso de reorganización y de productividad de los fiscales, ha debido manejarlo de otra manera y ella abstenerse en el caso de las investigaciones donde están involucradas sus hermanas. Sabemos todos los que operamos en el sistema que la Fiscalía tiene grupos que están muy confrontados al interior. Esto ha ido premiando a la institución con los problemas que ha habido en las fiscalías de la Nación. Hay 2 fiscales de la Nación que han sido purgados por vínculos con el crimen organizado y la corrupción, y otros que han sido investigados, fiscales supremos, que han tenido que dejar también la institución. Y cada uno de estos tenía pues sus bandos. Hemos visto, incluso en un sistema tan sensible como el del equipo especial, cómo han habido conflictos entre las cabezas y los coordinadores de este subsistema y otros. Entonces, creo que lo que ha ocurrido con la fiscal Benavides es claramente un error de su parte en el primer escenario de muy poca estética, ¿no? Porque da pie a que se le cuestione, y un claro conflicto de interés, por supuesto, aunque en el fondo, hasta donde yo he podido conocer, la fiscal Betsabe Revilla, que es la que fue cambiada y luego renunció, no era la que llevaba directamente el caso de la hermana, las hermanas de la fiscal de la Nación, sino el fiscal Alcides Chinchá, que sigue en el puesto, que es un fiscal probo, que es un fiscal paz, y que por lo tanto nadie puede pensar que está siendo digitado por el fiscal de la Nación para favorecer a sus hermanas. Sin embargo, el problema existe y ha tenido voces tan fuertes como la de Víctor Cubas, la propia Cruz Silva, Diego García Sayán, que además es relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, reclamando reacciones y decisiones. ¿Encuentras que haya algún camino que pueda recorrer la Fiscalía de la Nación para ponerle punto final
a todos los debates producidos alrededor de esos eventos? Bueno, siempre se puede hacer más, ¿no? Yo creo que podría ella, por ejemplo, promover algún tipo de auditoría técnica que deje ya fuera de sospecha el hecho de que, primero, quién está manejando la investigación y segundo, en qué términos se está llevando adelante esa investigación, que declare públicamente que ella deja sus manos fuera de este tema y que lo pueda pasar a alguna otra instancia del Ministerio Público que no necesariamente pase por ella, ¿no? Creo que eso permitiría de alguna manera hacer un control de daños, aunque creo que ya el perjuicio está causado. Quienes no la quieren y la cuestionan seguirán sosteniendo que ella ha actuado en aras de interés personal. Son ese tipo de errores que se pagan para toda la vida, ¿no? Lo importante es que no afecten las buenas decisiones que esta gestión está tomando y entre ellas la creación de un equipo que investigue la corrupción del poder con fiscales de trayectoria y que pues, estén haciendo un trabajo técnico que el Perú necesita con absoluta urgencia. José, tú has sido procurador anticorrupción, estuviste al frente de ese equipo que a principios del siglo integramos con Gamarra, Vargas, en el que pudo estar también. ¿Qué impresión tienes del modo en que se están desarrollando los casos en el equipo especial que dirige el fiscal Vela? Yo creo que la idea fue buena y pusieron inicialmente a cargo al fiscal Hamilton Castro, que creo que estaba haciendo un buen trabajo. Sin embargo, se decidió poner bajo la coordinación de Rafael Vela un equipo totalmente nuevo, y ahí es donde empiezan estas rencillas, ¿no? Sabemos perfectamente de las municiones que se han cruzado de un lado de otro, quienes trabajaban con el fiscal Castro y después quienes vinieron con Rafael Vela. Y Rafael Vela en su equipo trae pues a un fiscal sumamente controvertido como es José Domingo Pérez, que se convirtió en una suerte de héroe nacional, pero a su vez, técnicamente hablando, es un fiscal que lleva posiciones al extremo y yo creo que con alguna desprolijidad y alguna intencionalidad por querer obtener resultados sin tener la evidencia para eso. Y lamento que Vela se haya dejado llevar en algunos casos por esta actitud de Pérez, que tiene pues también alrededor suyo a otros fiscales que lo apoyan en ese sentido. Sin embargo, yo he reconocido desde el primer momento un cúmulo de aciertos en el trabajo del equipo especial. Creo que son gente motivada, que son gente honesta y que han venido haciendo un buen trabajo, sobre todo en la primera etapa. Podríamos hacer un símil con lo que ocurrió con Sergio Moro y Deltan Dallagnol en Brasil. Nadie puede decir que al inicio de sus investigaciones y sus procesos fue espectacular y pusieron realmente a los agentes de la corrupción contra la pared. Pero luego el tiempo hace su trabajo y genera pues una serie de disfunciones. Yo creo que en la medida que el equipo especial ha querido cumplir con ciertos objetivos y hasta obsesiones, diría yo, respecto al personaje al que me he referido, han empujado teorías del caso que carecen de todo fundamento. Por ejemplo, meter a un chofer y a una secretaria y decir que eso es una organización criminal con un expresidente. Tesis absurda que no se sostiene por ningún lado, pero que Pérez sigue empujando hasta el final. Acabamos de conocer hace pocas semanas atrás, bueno, ya meses, una disposición fiscal en el caso Olmos, proyecto Olmos, donde han incluido a más de 20 viceministros y ministros por el solo hecho de haber ocupado el cargo. Y ahí hay gente honorable que está fuera de toda discusión. ¿Quién se le puede ocurrir que Carolina Nivel es un agente de la corrupción? Pero como estuvo sentada en un momento en un ministerio, la fiscalía, sin ninguna discriminación, sin ningún elemento que aporte su teoría, la han metido a ella y a muchos más, no lo voy a nombrar todos porque son diciendo que forman parte de esta organización. Ahora ven organización criminal detrás de todo. Han metido también a funcionarios bancarios cuyo único pecado fue realizar la estructuración de bonos del proyecto a través de un contrato que ganaron, que ha sido llevado técnicamente. Y así incorporan, y entonces, claro, terminan investigaciones con cientos de personas o decenas de personas que no pueden dejar
no tiene los recursos para hacerlo, no tiene la capacidad técnica. Yo me he encontrado con fiscales que no tienen idea de lo que es una estructuración de bonos y sin embargo opinan con absoluta ligereza que eso es un aporte a una organización criminal, etcétera, etcétera. Que ha traído como consecuencia que todo el trabajo que se hizo en los primeros años ha empezado a deteriorarse y a generar una serie de cuestionamientos de fondo sobre las investigaciones. Y por eso les han ido revirtiendo las medidas cautelares que lograron en un inicio, les devuelven los expedientes en control de actuación, etcétera, etcétera. Y ahora, en un conflicto internacional, con el roce que ha habido con la Fiscalía de Brasil. Entonces, todo esto desmerece un trabajo que debió tener un mejor destino. Nosotros, cuando trabajamos en la Procuraduría, por supuesto, no estuvimos exentos de errores y cometimos varios seguramente, pero teníamos una base de racionalidad y permanentemente se evaluaba con ponderación en casos habían elementos y en qué casos lamentablemente no contábamos con la evidencia y por lo tanto así hubiéramos querido y tuviéramos convicción en el fuero interno de que tal o cual persona era responsable, no la empujábamos a una situación sin tener los elementos para eso. Y a mí me da la impresión de que en estos últimos tiempos es lo que viene pasando con una parte del equipo especial por lo menos. ¿Te refieres a casos que están en el borde del sistema, algunos de los cuales conoces testimonialmente, intervienes en ellos? ¿Te refieres al efecto del tiempo sobre la sostenibilidad de estos procesos también? Pero querría reparar en el sentido de estas 2 últimas semanas, en las que hemos visto una situación que ha sido representada desde varias visiones como una confrontación entre la Fiscalía y la Corte Suprema por asuntos como la conformación de las salas que van a discutir las casaciones del señor Ollanta Humala y de su entorno. ¿Qué impresión te ha dado esto último que ha ocurrido, el desenlace, creo que expresado en las ratificaciones de jueces de la Suprema? ¿Crees que esta escena tensa que se generó estas semanas tiene vuelta para atrás? ¿Se puede equilibrar el sistema a partir de las últimas decisiones de la Junta Nacional de Justicia? No creo que vaya a haber un cambio de actitud en el Ministerio Público. Me da la impresión de que el equipo especial siente que está perdiendo piso por varios lados y está haciendo agua por varios lados también. Y entonces en esa desesperación están recurriendo a hacer campañas, como la que han hecho contra San Martín. Ahí debo declarar por delante que yo mismo he sido involucrado, ¿no? Se ha hecho referencia a mi amistad con San Martín, al hecho de que él trabajó en el estudio del cual soy socio hace muchísimos años, más de 15 años, si mal no recuerdo, y que por lo tanto no está en condiciones de intervenir neutralmente en la casación donde se va a definir la suerte de los aportes de campaña. Pero es curioso, pues que este mismo equipo especial que ha aplaudido a San Martín en otros casos en los que ha intervenido fallando a favor de ellos, ahora que intuyen, precisamente porque no tienen cómo sostener razonablemente algunas de las cosas que han dicho en los casos de aportes de campaña, intuyen que la Corte Suprema los puede dejar sin piso, en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia y el propio Keiko Fujimori, que probablemente es el más emblemático en lo que respecta al lavado de activos, lo que no quiere decir que no hayan otros delitos. Ahora lo atacan personalmente diciendo por qué no se inhibió si lo hizo en el 2017, que su abogado es tal y a su vez ese abogado patrocina a otra empresa en otra investigación, y la amistad que tendría, como que tiene sin duda alguna con Vargas Valdivia, conmigo y con otros. Entonces, me parece que eso es expresión de una sensación de debilidad en el Ministerio Público. Lamentablemente la Procuraduría se ha sumado a esta penosa campaña y yo creo que eso va a seguir pasándole la factura porque ya la Corte Suprema, sin San Martín, ha resuelto que él no está cuestionado ni imposibilitado de participar, ha declarado infundada la recusación, pedido de inhibición y por lo tanto la Suprema procederá en su momento a decir lo que tiene que decir sobre estos casos. Déjame cerrar este encuentro con una última pregunta vinculada a la siguiente escena a la que vamos a transitar. El Congreso tiene en sus manos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la denuncia que la fiscal Benavides presentó contra el presidente Castillo. Ha habido toda una discusión sobre el modo de contar el plazo para tomar una decisión, si el viernes anterior
o el viernes que viene. ¿Qué perspectivas tienes? ¿Qué crees puede pasar? ¿Cómo se pueden configurar esos complejos escenarios con tantas opciones sobre la mesa a partir de la decisión que la subcomisión tome en ese caso? Mira, yo le he perdido total fe a la solución judicial del tema. Creo que este es un asunto estrictamente político y creo que estamos entrampados en medio de un Congreso absolutamente descalificado, no sé qué término usar que no sea ofensivo, pero la verdad es que es una instancia política vergonzosa, ¿no? Donde se encubre violadores, raterías de todo tipo, no tienen el menor conocimiento de los temas en los que intervienen, promueven una serie de incidencias que después no pueden controlar. Entonces, la verdad que yo no tengo ninguna expectativa de lo que va a ocurrir en el Congreso. Creo que el entrampamiento va a seguir y que habrá que buscar alguna salida política de otra naturaleza. Veremos si la avenida de la OEA puede abrir algún espacio diferente o el otro escenario es que se siga deteriorando la situación hasta que haya algún elemento que gatille, como nos ha ocurrido en otras oportunidades, una salida que ojalá no sea violenta ni tenga costo personal. En coyuntura, ha compartido ese tiempo con José Carlos Uga Sánchez Moreno, que ha sido presidente de Transparencia Internacional, además profesor universitario. Muchas gracias, José, por este encuentro. De nada, buenos días.